4 conductores, 4 amigos, 4 profesionales. Uno es ingeniero mecánico, el otro abogado, ingeniero civil y chef. ¿Qué tienen en común? La pasión por la Fórmula 1. Bueno, arrancamos, muchachos. Feliz 28 de julio, felices fiestas patrias. Más tarde con un pisco sour en la mano. Bueno, este capítulo lo estamos haciendo remotamente. Primera vez que hacemos un programa así remotamente y no en estudio, justamente por las vacaciones de 28. Estamos todos en un lugar distinto. Sí. Así mismo. Y Rafa, lamentablemente por el uso horario, no se pudo conectar con nosotros, así que le mandamos un abrazo y que le esté yendo bien en las vacaciones a Rafa también. Igual, Rafael, feliz 28 y nada, acá siempre unidos por la misma pasión, ¿no? Bueno, he visto unas fotos lindas que han colgado el esposo Rafael. Bueno, y estamos muy felices porque contamos con un nuevo auspiciador del programa, WIN, el mejor internet del Perú, el más rápido, está con nosotros. Así que nada, agradecerles y recordarles que WIN está regalando un viaje a Italia para ver la Fórmula 1 en vivo. Una locura total. Solo entras a win.pe, te registras y ya estás participando. Y si te cambias ahora de tu operadora WIN, quintuplicas tus oportunidades de ganar. Así que ya sabes, quieres ir a ver a Mati en la Fórmula 1, en la Fórmula 3, quieres ver la Fórmula 1, solamente tienes que registrarte nada más y ya estás participando. Buenazo, en la Catedral de la Velocidad, Monza. Así mismo. Bueno, apoyar muchachos, a Matías y a ver a los cracks. Tengo acá la lista con lo que vamos a arrancar ahora, la FIA. La verdad es que yo estoy bastante molesto por la hora y 50, hora y media de carrera que tuvimos ayer. Estoy bastante mortificado con la FIA, con la Fórmula 1 de hoy, que no dejan correr con lluvia. No me quiero explayar más y quiero escucharlos ustedes. ¿Qué piensan de todo esto, del poco show que nos regalaron por haber recortado 1 hora y media de carrera con lluvia, que hubiera sido espectacular tener los dos escenarios, empezar con lluvia y terminar con pista seca? Bueno, César, arranquemos. Primero que nada, si consideramos lo que fue el desastre del 2021, esto estuvo mal, pero no, digamos, fue la catástrofe, porque al final tuvimos cierta carrera. Pero lo que sí, perdimos la oportunidad de ver una carrera con pista mojada. Siempre se ha corrido con pista mojada. Hoy en día yo entiendo que no se pueda permitir que corran con la full wet, que resulta pues que la full wet es un invento inútil, ¿no? Innecesario. Creo que se lo hubiesen puesto a la barredora, aspiradora mecánica que estaba dando vueltas para que empiece a evacuar algo de agua de la huella. Claro. Pero más que eso es como un picarón sin hueco o una taza sin fondo, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido tener la full wet si no las van a utilizar nunca. Número 2, sí podrían haber corrido con las intermedias desde muchísimo antes, como siempre ha sucedido. Spa nos ha regalado excelentes carreras bajo la lluvia, recuerdo, y por más drama que haya habido, ¿no? Como la de el año 98, la partida de Coulthard pasando la Surge camino a Eau Rouge, 13 ¿no? Que fue un desastre en la partida, además, ¿no? Sí. Ese mismo año que lo invistió pues Schumi a Coulthard, terminó con 3 ruedas girando y ya sabemos que quiso ir a buscarlo para pegarle, etcétera. Accidentes que he visto ahí de Fisichella, de Villeneuve, de Zanardi en las prácticas, bueno, ya sin lluvia en Spa, ¿no? Carreras con lluvia que yo recuerde mucho, por ejemplo, esa batalla que hubo hace no muchos años, creo que fue 2007, entre Kubica y Massa en Suzuka. En Suzuka, o sea, la lluvia, las carreras más impresionantes. Realmente el pilotaje de Massa ahí, entrando al mango, esa carrera es memorable, ¿no? Así es. Nos han, digamos, limitado, no nos han permitido ver más acción de la que hubo largamente, porque esta carrera ciertamente tuvo 10 o 12 primeras vueltas buenas, ya después comentaremos por qué, y luego fue una procesión, ¿no? Así Dale, Guille. yo también creo que es una decisión errada el no dejarlos correr en lluvia. Como tú dices, las full wet tienen la particularidad técnica de poder evacuar 85 litros de agua por segundo. Entonces, tienen la capacidad de ir secando la pista y poder avanzar ellos, los autos, muy bien en la lluvia. Sin embargo, esa evacuación tan alta se manda para atrás y para los costados, y es lo que genera un spray mayor al que generaban esas épocas en las que tú estás recordando, César, de aquellos choques, y ese spray es el que está generando hoy la falta de visibilidad.
y es alta. Entonces, puedo reconocer el problema, pero me parece que la solución es equivocada. Seguro, además, y complementando un poco lo que dices de las llantas de hoy en día que tienen esa peculiaridad, también tenemos el efecto suelo en un coche tan grande que hace que además bote más spray. Y estoy de acuerdo con ustedes, sí, los difusores, pero son pilotos también, profesionales. Todos sabemos que la Fórmula 1 es un deporte extremo, entonces no puede ser posible que la F2 corran con lluvia y la F1 esté corriendo las declaraciones de Max me parecieron sensacionales cuando Max dice, para los que están del otro lado de la cámara, lo entrevistan, le preguntan claramente Max, un super piloto en lluvia, totalmente en desacuerdo con esta decisión de lo que hicieron de demorarlo tanto, y él dice, si no van a querer correr, mejor que digan, no se corre más con lluvia y esperamos y el calendario se va sin lluvia, ¿no? O sea, él está totalmente en desacuerdo con este tema, pero y si ves en los portales, es algo general, ¿eh? Realmente todos los periodistas, podcasters de Fórmula 1 lo han criticado con justa razón este tema de la FIA. César nos puede hablar un poco del director de carrera que ayer que hablábamos en la interna, nosotros nos hablaba un poco del tema, pero no podemos tener un show tan deslucido. La FIA está matando la Fórmula 1 con este tipo de decisiones, la verdad. Sí, ayer escuchaba en ESPN, disculpa Guillermo, que se decía que eran los comisarios, pero no, la decisión la toma el director de carrera. El director de carrera hoy en día es Rui Márquez, es un portugués que no tiene mayor experiencia en lo que es la categoría, tiene menos de 20 carreras como director de grandes premios de la Fórmula 1. ¿Por qué hacen eso? Increíble. Bueno, esto viene ya desde que falleció Charlie Whiting, como te digo, el primer reemplazo fue Michael Masi, pero ya el tema de Abu Dhabi de 2021 fue que lo terminó sacando de la escena, pero básicamente tiene que tomar en cuenta lo que todos sabemos, ¿no? Estos son los mejores pilotos del mundo, son los 20 mejores pilotos del mundo. Siempre y están acostumbrados a correr. Están acostumbrados a correr con pistas mojadas desde karts, ¿no? Toda la vida han corrido bajo pista mojada. Yo entiendo el tema de la visibilidad que muy bien lo expuso Guillermo, por eso es que no se puede correr con la full wet, pero incluso con velocidad limitada, lo que ellos tienen es lo que en inglés se conoce como el commitment, ¿no? Es el compromiso que tienes en tomar cada curva. Ellos se conocen las curvas de memoria, prácticamente las podrían hacer con los ojos cerrados, ¿no? Así les digo abiertamente, ¿sí? ¿Ya? Pero el tema es que no se toma en consideración ello, ¿no? Siempre van a correr un riesgo, es un deporte, digamos... De riesgo. De riesgo, ¿no? De un riesgo mayúsculo. Pero sí todos ellos están dispuestos a asumirlo, ¿no? Seguro. Bueno, yo no sería acordar cuando hablaste de los comisarios, que ayer en una entrevista a Toto Wolff, o antes de ayer, no me acuerdo si lo escuché el sábado o el domingo, donde Toto Wolff dice que le preocupa, que se rumorea ahora que Chris Horner lo quieren en la dirección de carreras de la Fórmula 1, ¿no? No sé, lo dijo, más preocupado, esto no sé si lo dijo simplemente para salirse un poco de las preguntas de lo de Max, con Mercedes, pero dijo que lo que más le preocupa en este momento es tenerlo a Chris Horner en dirección de carreras. Yo no sería, Gonzalo, tan, digamos, tan arriesgado decir que están matando la Fórmula 1 con estas decisiones, pero sin duda las desluce. Uno quiere ver una carrera en distintas condiciones, porque es en distintas condiciones en las que uno define a un piloto. Se hablaba en alguna de las transmisiones de ayer de dónde nacen las idolatrías, cuando un fanático elige a un ídolo, y lo elige muchas veces por unas carreras espectaculares en lluvia, y se nos van quedando en la memoria algunas, Donington 93, Senna, impresionante. Has mencionado tú varias de Spa, es decir, creo yo que es más fácil recordar la destreza de un piloto en lluvia, un Verstappen en Brasil, por ejemplo, y las distintas otras que hemos mencionado, que un piloto en pista seca, porque es ahí donde ves las diferencias más importantes. Exactamente. Entonces, definitivamente desluce, porque uno ve, esperamos, sobre todo los pronósticos de los días anteriores, y va a haber lluvia, uno se emociona y después termina tomándose la decisión política de no soltarlos en pista. Seguro. Interesante además, esto. Complementando un poco lo que estás diciendo, tengo atrás a Schumacher en la F2002. Si bien es cierto que todos decimos que el rey de la lluvia es el gran Ayrton Senna,
tiene 12 triunfos en lluvia, Schumacher tiene 16 o 17 me parece, claro, con 50% más de carreras que Senna, pero Schumacher era una bestia bajo la lluvia, también hay carreras memorables, y como dices tú, o sea, realmente los pilotos buenos... La primera victoria de Schumi en Ferrari es inolvidable, ¿eh? Claro, bajo la lluvia. Tremendo carrerón, claro que sí. Pero, y Senna también, el primer triunfo de Senna es en Portugal, en Estoril. En Portugal, esa carrera creo que no vamos a aburrir de verla 300 veces las repeticiones y vamos a ser felices de verla siempre, ¿no? Quería agregar algo, y es que esto de la lluvia ha permitido a una persona, no sé si me estoy adelantando a algunas cosas que sin duda comentaremos, pero le ha permitido a Lando plantear 2 veces una partida lanzada, que yo creo que no se justificaba, ni siquiera por la lluvia. Es decir, acá hay agregar no solo el desacuerdo con la decisión de postergar tanto la carrera para que acabe la lluvia y se seque la pista, eso ya era una decisión errada de por sí, pero además autorizar una partida largada, lanzada, digamos, con los autos en movimiento, es algo que beneficiaba a alguien que es un mal partidor, que es Norris. Entonces, entiendo perfectamente que Norris, consciente que es un mal partidor, quisiera que la partida sea lanzada. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, podemos empezar definitivamente, entonces podemos empezar con el tema de McLaren, que es el que seguía en la lista. Y sí, efectivamente tengo 2 puntos yo que decir a eso. Es que con la ayuda que tuvo Norris, y ojo, no quiero decir con la ayuda intencional ni malintencionada, pero con la ayuda que tuvo, con la mala decisión de los comisarios de decidir que la partida era en movimiento y no estática, pese a eso y pese a que el equipo le da llantas duras que tiene de mayor rendimiento, con ninguno de los temas pudo ganar la carrera. Primero un grosso error en la curva número 1, que el carro se le pone un poco de costado, sale mal pisado de la siguiente curva, eso hace que, y Piastri, que demostró impresionante, se le pegó desde 2 curvas antes de llegar a la curva 1 y estaba en la cola, una determinación de Piastri impresionante. Eso es lo que yo le rescato a Piastri, haberse puesto en la cola de Norris 2 curvas antes de poder arrancar, hizo que Norris se ponga nervioso, sabe cuál es el punto débil de Norris, como digo, se le pone el carro de costado y después de eso lo pasa, después de haber pasado Busch, Radillon, y cuando llega Leclerc ya pasa, y después de la recta de Kemmel, lo pasa, y la verdad que creo que lo hemos visto en diversos podcasts, en diversos chats que tenemos seguramente muchos amantes de la Fórmula 1, que no es un campeón, que lamentablemente Norris no tiene cabeza de campeón y que Piastri va a ser el campeón del 2025, ¿no? César, te escucho. Bueno, primero que nada, yo sí voy a ser un poco más duro con Lando, ¿ya? No descarto que pueda ser campeón por si acaso por temas como los que ha tocado Guillermo. Yo creo que hay una preferencia dentro del equipo, por ser un equipo inglés británico, ¿no? Sobre Lando. Pero sí, mira, el primer error fuera de las virtudes de Oscar Piastri, como bien lo comentaste, que ya se venía pegando, digamos, a la caja de Lando desde antes de que crucen la línea de partida, llegada, que es donde puedes empezar a adelantar, ¿no? Fue crucial para que lo rebase, digamos, antes del Scoms. Pero lo que también es cierto es que a mitad de la curva a mitad de la vuelta se le fue un segundo y más Oscar Piastri, y estaba preguntando Lando a su ingeniero por qué es que no tenía el pack, ¿no? O sea, la carga de batería. Así es. Es un tema, pues, de piloto, pues, o sea, no te van a decir a ti exactamente todo lo que tienes que hacer, ¿no? Fuera del error que cometió, pues, el pequeño, digamos, la pequeña patinada saliendo de la Source, ¿no? Luego también en la persecución cometió un error empujón. Dos errores. Empujón, claro, y luego otro en la Source, empujón, ¿no? En la vuelta 14 y después en la Source, como dices, efectivamente. O sea, tanto sí, en la vuelta 35. Así es, con las llantas. Sí, perdón, en la vuelta 35, su ingeniero le dice: tienes que concentrarte nuevamente, ¿no? Tu velocidad natural te va a hacer que te acerques, ¿no? Porque venía sobremanejando, ¿no? O sea, venía cometiendo errores por su desesperación. Entonces, tenía que enfocarse en hacer su carrera. Así y eso es digamos, esa tranquilidad que necesitan los campeones, no la tiene. Aparte de ello, está tan cerca a Oscar Piastri que todo puede suceder, ¿no? El campeonato está abierto entre los dos.
pero para mí me queda claro que Oscar Piastri está en otro nivel, superior al de Lando. Sí, yo también lo creo, y McLaren sin duda lo está, ¿no? O sea, es decir, ya no haciendo una distinción entre Piastri y Norris, sino McLaren como escudería está muy sólida y está en una liga distinta a la de los demás. Es un auto que está caminando muy bien. Yo no le vi un error al auto en las manos de Piastri, ni a Piastri cometiendo un error él como piloto. Es decir, no falló ni la máquina ni el piloto. Yo creo que lo de Lando por radio, de hablar de por qué le falta el pack, es un pretexto para el público, creo yo. Me puedo estar equivocando, pero estamos escuchando, claro. Sabiendo los pilotos que los escuchamos en todo, él necesitaba dar una explicación que la gente pudiese digerir de por qué se le ha pasado con una facilidad tal, porque estamos hablando de la tercera curva para la tercera curva ya estaba adelante Piastri. Sí, seguro. Entonces, y complementando lo que dijo, te doy toda la razón, y complementando lo que dijo César, además, ojo, yo pienso que cuando digo que el campeonato ya está dado para Piastri, no es un hecho, no se puede, es más, después del Varón de Verano puede Red Bull tener nuevas mejoras y más. Lo que estoy diciendo es que te demuestra la cabeza de Norris siendo para mí mejor piloto que Piastri. Yo pienso que piloto más rápido, quise decir, creo que tiene más muñecas Lando Norris que Piastri, pero no tiene la cabeza, y saber gerenciar la presión de tener el año pasado a un Max Verstappen que tenías para ganar el campeonato, que no ganó 10 carreras consecutivas y no lo consiguió, y ahora tener la presión de su compañero. Yo creo que eso es lo que me lleva a decir que este año es un año de Piastri. Claro, no tenemos la bola de cristal ni nada, pero yo sí creo que te demuestra que es un piloto más rápido, pero que lamentablemente no tiene la cabeza de un campeón. Lamentablemente, me da pena porque siento que es un excelente piloto. Me gustaría, si me preguntas, me gustaría que sea campeón Norris antes que Piastri, pero lo de Piastri, tercera temporada en la Fórmula 1 y estar donde está, se dieron casualidades en esta carrera. 8 triunfos de todo el podio, 8 triunfos en la Fórmula 1 de Piastri, empateándolo a Norris, 8 triunfos de Leclerc también, y el que pone la bandera con el gran Jackie Ickx también tiene 8 triunfos en la Fórmula 1. Esas coincidencias que siempre me gusta mencionar, románticas de la Fórmula 1, fue una carrera de 8 triunfos en la llegada, maravilloso me pareció, ¿no? Coincido. Me quiero referir por un segundo al sprint, pero que no nos olvidemos que acabas de mencionar que podría estar con las mejoras que puede haber traído Red Bull. Puede estar Red Bull molestando y incomodando esa preponderancia que está teniendo McLaren, por decirlo de alguna manera. El sprint de Max Verstappen me pareció fascinante. Hizo el sábado lo que terminó haciendo Oscar a Norris el domingo. Una pasada en el mismo lugar, con la misma estrategia de salir mejor pisado antes de la recta, y eso marcó la diferencia. Ahora, lo interesante es cómo con un auto que sabemos que están dando sobre rieles, que es el McLaren, no haya podido Piastri, que lo tuvo en la cola, toda la carrera, todo el sprint, pero tenías a un Max que no necesariamente por destreza, sino yo creo que el auto le permitía a él impedirle la pasada a Piastri. No es que hubo maniobras defensivas particularmente importantes. Creo en realidad que el Red Bull ha mejorado y eso es lo que ha permitido que no pudiera. Ahora, es distinto estar delante e impedir una pasada que seguirle el ritmo a unos McLaren, que es lo que ha pasado el domingo. Hemos visto a un Red Bull que ni siquiera pudo pasar al Ferrari, a pesar de otras veces que se le ponía sobre la cola. Pero hablemos en lo que estás diciendo, Guillermo, perdón, en lo que dice César. El setup que tuvo Verstappen era un setup de lluvia. Ellos se la jugaron porque tienen el pronóstico, sabían que iba a haber lluvia. Lamentablemente nos privó la dirección de carrera de poder ver una carrera con lluvia, pero ellos apostaron a que sí se iba a correr y por eso tenían el setup con la carga aerodinámica que no te funcionó en seco, ¿no? Por eso es que no puede pasarlo más allá. Que recuerden que el capítulo anterior César nos había dicho que venía con un paquete muy grande
Ferrari y se ha visto el crecimiento de Hamilton. Ferrari, pero bueno, pero Max no pudo hacerlo, creo yo, y convencido por el tema del setup de lluvia que tuvo en la carrera, ¿no? Coincido. Qué bueno que hagas la precisión, porque entonces confirma que si la razón por la que no ha podido es por el setup, quiere decir que las mejoras han sido buenas. Es decir, no ha sido porque el auto no esté caminando, sino porque el auto estaba con un setup para unas circunstancias y condiciones distintas. Lo cual me parece una buena noticia, tener a un Red Bull mejorando y posiblemente incomodando a McLaren, ojalá, en siguientes carreras. Bueno, con respecto a las mejoras que hubieron para esta carrera, ¿no? Ya les había comentado que venía con el tema de la suspensión posterior Ferrari y se ha notado la mejora, ¿no? Pienso que le ha recortado algo a McLaren, pero no lo suficiente. Incluso yo creo, como bien dice Guillermo, que también ha habido mejoras en Red Bull, y qué bueno también por Yuki Tsunoda, que lo vimos en una Q3 después de tiempo, e incluso hasta por Mercedes, ¿no? Sin embargo, no ha sido lo suficiente como para cortar la gran ventaja que ya tiene McLaren, y tengo entendido por todos los equipos que después de Hungría ya no hay mayores updates o mejoras para los equipos, ¿no? Lo que sí lo comentamos, el tema del setup, ¿no? La sprint fue en seco y ya sabían que el día domingo la pista iba a estar mojada para la carrera. Hubieron quienes apostaron por un setup para pista mojada con mayor carga aerodinámica, ¿no? Lo cual te resta velocidad. Uno de ellos fue Max. Fue interesante en las primeras vueltas ver la lucha entre la Ferrari y el Leclerc, que venía más descargada, tenía más velocidad de punta, pero en las curvas quien mejor lo hacía era Max, justamente porque venía con mayor carga aerodinámica. Y también los que se fueron para atrás, ¿no? Y que al final prácticamente, salvo Lewis Hamilton, todos terminaron al fondo, que fueron Sainz, Kimi Antonelli y Alonso, también, que partieron de pits porque justamente hicieron cambios en parque cerrado para colocar un setup de lluvia. Bueno, al final quedaron lejos, ¿no? Incluso tuvieron que ser los únicos que hicieron 2 paradas, me parece que fueron ellos, ¿no? Bueno, y Guillermo, hablaste del tema del sprint. Creo que Max, Mr. Sprint, podemos llamarlo, 12 triunfos ya en sprint, una máquina Max en las carreras cortas, ¿no? 12 de 21 carreras, ¿ah? Dale, Guillermo. No, decía que, o sea, ¿qué podía explicar algo así? Una cuestión de llantas, es decir, que le va mejor en carreras cortas que en largas, tanto mejor que al resto, quiero decir, y eso podría explicarse por un tema de llantas, mientras que McLaren, siempre lo comentamos, tiene un mejor manejo en el consumo. Max quiere ganar hasta cuando juega las canicas, y los pilotos, lo que siento es que no quieren arriesgar mucho en una carrera sprint, y Max lo que le des va a querer ganar, como cuando juega el sim racing o lo que sea, y yo creo que él corre los sprint como si fuera una carrera de puntaje total. Ese es más allá que en este caso el tema de las llantas, el tema de todo, pero digo, fuera de esos detalles, yo creo que si tiene estos 12 de 22, estos 12 de 22, es justamente porque él se la toma, él no deja pedacitos libres, ¿no? Aquí me remito, perdón, César, para seguir esto, voy a discrepar contigo porque yo creo que estamos hablando de pilotos que, más allá de que puedan tener una estrategia de cuidarse en un sprint, lo que tienen es un animal dentro que los tiene en este deporte por algo. Y me remito a las palabras de Ayrton Senna cuando tiene esa entrevista con Jackie Stewart, y le dice: Jackie, me sorprende que me hagas esa pregunta porque tú eres un piloto de carreras, y siendo un piloto de carreras tendrías que saber que uno corre queriendo ganar, y eso creo que aplica para el sprint y para cualquier ocasión en la que te metas al auto. Obviamente tienes opiniones distintas, como la de Niki Lauda, que decía: cuando estoy corriendo me acepto a mí mismo unos riesgos que no me acepto en ninguna otra ocasión, mucho más racional. Pero creo que en general me cuesta aceptar, vamos a decirlo así, me cuesta aceptar que en el sprint los demás se cuiden y Max muerda con más intensidad. Creo que todos van a querer ganar cada vez que se meten en un auto de carreras, por eso están en este deporte. Yo en esto voy un poco más con Gonzalo, te diré, a pesar de que, claro, la entrevista que le hace Jackie Stewart a Senna, y que Senna le dice claramente que él está diseñado para ganar, no para correr para llegar segundo, ni tercero, ni cuarto, ¿no? El profesor. Sí es cierto que, por ejemplo, hay pilotos que han sido más calculadores, como por ejemplo hablábamos pues de Prost,
Pero más allá también Alonso, cuando le ganó su primer campeonato a Schumi, venía con la calculadora en la mano, ¿no? Y prácticamente lo que le interesaba era minimizar los daños, como se decía en esas épocas. Entonces sí, yo cuando recién salió el sprint me acuerdo que decía, va a haber un tema de cálculo, ¿no? Porque los grandes puntos se juegan pues al día siguiente. Vamos a decir que hoy cambió el formato del sprint versus la quali del día siguiente, que ahora es independiente y me parece maravilloso que lo estén haciendo así ahora, pero de las 12 que ha ganado, las del inicio, como tú quedabas en sprint era como partías el domingo, entonces tenía mucho más eco si chocabas a que si no, entonces a eso me refiero de que se cuidaban más, no porque no tengan la sangre viva ni que no quieran ganar todo lo que quieran, claramente son los 20 mejores pilotos, sino me refiero a que eran más calculadores, de repente me expresé, fue de un tema más de cálculo y Max en ese sentido se lanza para adelante, ¿no? O sea, él quiere, como digo, hasta cuando juega canicas quiere ganarlas, ¿no? Claro, o sea, yo pienso que todos, ¿sabes? Lo que pasa es que si ves la oportunidad, obviamente que vas por todo, ¿no? Pero pienso que Oscar Piastri se estaba cuidando de tener ese accidente con Max, como también se cuidó Kimi Antonelli en Miami, en la primera curva lo pasó Oscar Piastri, que fue por todo esa vez. Entonces creo que es un tema de cálculo cuando saben que se juegan los puntos grandes, ¿no? Y la diferencia está tan corta, ¿no? Es más, por ejemplo, para terminar esto rapidito, recuerdo en el 2021 que venía Lewis Hamilton del fondo con el motor nuevo y en Interlagos tuvo una carrera espectacular, ¿no? O sea, no se guardaba nada, ¿no? Bueno, con respecto a Ferrari, un fin de semana distinto para Leclerc, ¿no? Como para Lewis. Lewis, como bien comentaste, tuvo ese error pues ahí en la quali de la sprint que lo hizo largar del fondo. Raro en Hamilton porque Hamilton es uno de los más vencedores en Spa, un especialista en Spa. Y sobre la carrera, ¿no? de Lewis, yo pienso que las primeras vueltas él estuvo pues sobresaliente, más que nada porque venía con el setup de lluvia, ¿no? El setup más cargado. Eso le permitió pues avanzar del fondo y claro, tiene un gran mérito que con la Ferrari haya podido ascender a varios lugares, incluso fue el primero que hizo el cambio a las slicks, pero luego ya cuando llegó donde Albon, ahí se quedó por el resto de la carrera, nunca lo pudo sobrepasar, ¿no? Y esto porque la pista se empezó a secar y entonces ya no tenía el setup, digamos, para seguir avanzando, ¿no? Dicho esto, con respecto a Leclerc, sí estuvo excelente todo el fin de semana, sobre todo en la quali y en carrera. Lo ayudó mucho el tema también de haber corrido más descargado. Eso lo ayudó en la lucha con Max, pero sin embargo tuvimos unas primeras vueltas muy interesantes y emocionantes. Pienso que lo mejor de la carrera estuvo en las 12 primeras vueltas. En esa lucha con Max también Charles cometió un pequeño error, creo que en la vuelta 9 o en la 10 saliendo de la Source, pero el tema de la diferencia de carga aerodinámica permitió que se le vaya nuevamente en Kemmel a Max y nunca lo pudo chapar, ¿no? Sí, Leclerc, la verdad que maravilloso, como bien dijiste, desde el tema de la quali, la sprint, primero el sprint, después la quali y la carrera, impecable 4-3-3, súper verlo a Leclerc ahí, ¿no? Sí, sumando un nuevo podio para Ferrari, ya va 5 este año, todos de él, y consolidando también a Ferrari como el segundo equipo en la tabla de posiciones. De constructores. Sí. Guillermo. Digamos, también con gusto de ver a Ferrari con las mejoras. Definitivamente hubo un error de Hamilton en la quali, pero el auto se le veía muy bien. El auto ha mejorado definitivamente para ambos. Y lo que ha hecho Hamilton durante la carrera ha sido darnos lo que yo por lo pronto quería ver, y estoy seguro que muchos de los tifosi querían ver, que era a un gran piloto con una gran máquina. Y creo que eso ya estaba empezando a ocurrir, por lo menos en esta carrera, es lo que se vio. Yo no hubiera puesto a Hamilton como piloto del día. Creo que ese puesto sexto de Albon pone a Albon como mejor piloto de la carrera con una máquina que no está al nivel de las demás, y poder resistir a Hamilton con el Ferrari ya mejorado, hace que yo ponga y vote por Albon como mejor piloto del día. Creo que César también va a coincidir con eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Lo comentábamos a la interna. Para mí el carrerón que hace Albon es excelente, al nivel de que hizo en Imola también.
el poder resistir a la Ferrari por tantas vueltas a un piloto experimentado y especialista en Spa como Lewis Hamilton, que venía haciendo una tremenda carrera de remontando, ha sido superlativo para mí. Yo lo que veo es que con esta mejora, digamos, que ha traído Ferrari, ¿no? Y lo que les comentaba la vez pasada, que ya Lewis se está un poco copiando los reglajes de Charles, ¿no? Definitivamente esto va a ir para adelante. Y en el 2026 veremos realmente la influencia de Lewis Hamilton en el equipo, ojalá que sea para bien, tanto para el bien de los tifosi como para el mismo Lewis, ¿no? Porque eso dependerá de su futuro. Pero sí, yo estoy seguro que se vienen mejores carreras ya de Lewis y espero que ahí empiecen a sumar buenos puntos tanto Charles Leclerc como Lewis Hamilton, y si incluso se empieza a emparejar, digamos, el nivel de pilotaje, mejor aún, ¿no? Claro. Guillermo. A ver, yo decía que me gustó ver a Ferrari en general mejorando. Está definitivamente mejor que Mercedes por lo pronto en esta carrera. Y en cuanto a Hamilton, es importante que hayas precisado en tu pregunta que el desempeño, es decir, no es su mejor resultado, pero lo que hemos visto en esa unión humano-máquina, definitivamente creo que es lo mejor que hemos visto este año. Ha sido un gusto verlo ayer con todas las pasadas que ha logrado hacer, remontando desde el 17 hasta el 7, ¿no? Hasta el 7. Seguro, sí, maravilloso. Bueno, podemos pasar a Red Bull. Creo que todos teníamos el morbo, las ganas de ver cómo le iba a ir a Loren Mekies o Mikis, como lo quieran pronunciar, con el tema de la nueva dirección del equipo. Quiso poner su grano de arena, quiso hacer su primer paso en ello. Le puso un tema en el fondo plano a Tsunoda, que era repuesto del coche de Max, si es que pasaba algo, y Tsunoda tuvo entró por fin a la Q3, quedó puesto 7, su mejor quali. Después volvió a hacer lo mismo de siempre en la carrera, lamentablemente, pero creo que ese primer pequeño cambio que hizo le dio un aire a Red Bull con el tema de la renovación, ¿no? Y después, lo acabo de decir, Tsunoda, qué bueno que entró nuevamente, pero terminó haciendo lo mismo, y Max tuvo una carrera que no pudo sacar más del auto con el tema del setup, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de este tema de Loren Mekies y el equipo? Yo quiero referirme a algo que vi durante la semana, que fue un par de noticias, no de las más importantes fuentes que hablan de la Fórmula 1, pero estos algoritmos que hacen que cuando uno ya ve cosas de la Fórmula 1 le llegan de distintas fuentes y no todas son confiables, pero una de ellas había sido repetida en distintas otras y decía que Mekies había dado la orden desde que había llegado de darle a Tsunoda la misma maquinaria que a Max. Yo creo que eso es un engaño, no me lo creo. Es decir, no hay nada que sustente, uno, que no se le estuviera dando antes la misma máquina, y dos, que sustente que ahora haya un pedido de esta naturaleza y que además sea público como para que la prensa lo pueda saber. Simplemente no me lo creo, y en todo caso, si fuese verdad, se caerían todas las defensas que se hicieron a Tsunoda de, oye, no puede manejar aquel auto porque está hecho para Max. Entonces, definamos, eran o la misma máquina, tenían el mismo equipo o no lo tenían. Yo creo que tenían el mismo equipo y que simplemente es un equipo difícil de manejar, que ya se debía haber estado adaptando Tsunoda. Efectivamente ha mejorado en prácticas, ha mejorado en clasificación, y en carrera pues todavía cometió errores, y claro, tiene que tener muchos nervios porque él llevaba el auto mejor cuando estaba en Toro Rosso. Entonces, seguro. Pero vamos a recordarle al público que está detrás de la pantalla que esto pasa en todos los equipos que tienen el mismo coche, pero al que le va mejor en el equipo se le prueban las piezas a él inicialmente, llámese un arreglo en el wing delantero, en el trasero, en el fondo plano y demás. Y eso es lo que pasa. Cuando ya la prensa quiere decir que Max tiene un coche y que al otro no le dan el mismo, cuando la prensa mexicana quería decir que Checo no tenía el mismo carro, imagínate cómo un equipo que gana millones al final del campeonato no va a querer que sus dos pilotos tengan las herramientas, las armas para ganar, ¿no? Que prueben alguna pieza, eso sí. Y en este caso, bueno, simplemente lo que Loren Mekies hizo fue que le puso una pieza que no la tenía, la puso desde el tema del fondo plano lateral, ¿no? Pero sí, comparto contigo. O sea, es una locura cuando la gente piensa que no le dan el mismo auto a dos pilotos de un mismo equipo, ¿no?
César. No, sí, totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Obviamente que los puntos significan mucho dinero y las posiciones también en el campeonato de constructores. Lo que pasa es que, como se ha dicho, pues hasta el mismo Max lo dijo, ya Red Bull resultaba ya inmanejable para él mismo en las últimas carreras, y obviamente que han venido las mejoras en base pues a estas experiencias. Se ha trabajado mucho para traer mejoras que acerquen al equipo, y lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que en Spa se ha visto esto, y seguramente, bueno, estará un poco más manejable el carro, y eso va a ayudar también a que Tsunoda lo veamos más seguido, por lo menos en Q2 o hasta en Q3. Ojalá, ¿no? esperemos. Sí, sí. Y simplemente un tema extra carrera. Publicó ayer domingo en su Instagram Chris Horner una foto subido en un caballo y puso hoy con otro caballo de fuerza distinto al de los años anteriores, ¿no? O sea, quiso romper un poco el hielo de que era su primera carrera fuera del equipo, y me gustó que lo tomó de esa manera muy profesional. Justo me he acordado que Guillermo decía que no lo íbamos a ver, que se iba a dedicar a los caballos, a Christian Horner. Sí, mira, justamente tú dijiste los caballos, efectivamente. Sí, pero bueno, sí. Lo vamos a hacer ligado. Escúchame, tengo acá atrás la Pirelli P0. Pirelli esta carrera, la primera vez que lo hace, se saltó un compuesto. Corrimos con la C1, se saltó la C2, la C3 y la C4. Podemos hablar de la full wet, que me parece absurdo que la tengan, la lleven, si no la van a usar, si no va a haber lluvia. Pero bueno, ¿qué piensan de que se saltara un compuesto? Me pareció a mí sensacional que juegue con esto para que haya una diferencia tan grande entre las medias y las... ¿Qué piensan ustedes? A mí también me gustó, y creo que es algo, un ingrediente nuevo que genera mayores desafíos a los equipos, a las escuderías. Así que bienvenido, saludo la decisión de poner, como insisto, nuevos ingredientes que nos permitan ver cómo lo van manejando cada uno de los pilotos y cada uno de los equipos. Claro. César. Yo les confieso que tuve la expectativa cuando hizo su pit stop Lando al colocar las llantas de duras, la Hart, ¿no? Dije, bueno, se acabó la carrera, ¿no? Porque le van a sacar 2 segundos por vuelta. Pero al principio veíamos que se mantenía la diferencia en 8 segundos. Oscilaba entre 7 y tantos y 9 bajos, ¿no? Y entonces parecía que... En algún momento. Sí, claro. Entonces parecía que la diferencia pues entre los compuestos no era el que decía la teoría, ¿no? Así pero mismo. sí. Yo, mira, la verdad que todo lo que signifique tener carreras competitivas, ¿no? Donde tengamos luchas en pista, más que el tema de si es que haces pues el tema de los pits, adelantar o retrasar las paradas en los pits para hacer cambios de posiciones. Yo prefiero verlos en pista, y bienvenido sea pues estas digamos, estrategias de Pirelli, ¿no? Seguro, y lamentablemente nos privó de esta gran oportunidad que nos trajo Pirelli con este cambio de compuesto, saltarse este cambio de compuesto, la dirección de carrera habiendo hecho lo que hizo, porque o corría seco y hubieras tenido ver las estrategias con las dos paradas que hubieras tenido de todas maneras, y esto que se hizo no logró, que con el tema de haber partido con la lluvia tan poquito, hizo que no pudiéramos ver ese desenlace. Creo que si no hubiera habido, creo que esta estrategia de Pirelli de saltarse se hubiera visto mucho más si hubiéramos estado en otra condición, ¿no? Sí, verdad. Una cosa que quería decir que no lo hemos tocado cuando hablamos de McLaren, de Ferrari, las pasadas de Hamilton, ¿no? O de Red Bull, es que las mejores maniobras fueron sin DRS porque fueron bajo la lluvia, ¿no? Entonces, Claro. ahí ves justamente el tema también de pilotaje, ¿no? Bueno, una carrera bastante plana, bastante aburrida, es las que menos me gustó del año, siendo Spa mi circuito preferido de lejos, o por escándalo de la temporada. Lamentablemente fue una carrera muy chata, muy plana, y que no me entretuvo, no fue lo que esperaba yo de Spa, quise decir. Yo Bueno, me quedo con el primer stint, que fue justamente cuando la pista todavía tenía algo de humedad, ¿no? Cuando todavía se tenía que secar la huella, digamos. Seguro, Me claro. quedo con ellos, y más que nada porque habían 2 tipos de setups, ¿no? Que es justamente lo que le dio un poco de espectáculo, porque luego de ello, la verdad, la carrera fue demasiado lineal, no hubo mayor emoción, ¿no? Tenemos que Ahora, yo sí tengo que decir que las últimas 8 vueltas
estuve bastante entusiasmado con 3 batallas específicas. Era la pregunta sobre si Lando alcanzaba a Oscar Piastri, la pregunta sobre si Max lograba alguna mejora respecto de Leclerc, y la pregunta sobre si Hamilton alcanzaba y rebasaba a Albon. Entonces, hay 3 batallas que me parecieron interesantes y me tuvieron expectante a ver qué ocurría. Finalmente no se dio movimiento en ninguno de esos 3 puestos. De los 3, ese fue el problema. Pero hubo la emoción, y eso es importante destacarlo. Sí. El director de cámaras creo que hizo un mejor papel que el director de carrera, ¿no? Porque por lo menos nos pasaba las imágenes cuando se iban sobre Franco Colapinto, ¿no? O la lucha que tuvo Kimi Antonelli con Ocon, ¿no? Me parece que fue de lo mejor, digamos, en términos de los pocos adelantamientos que hubo en carrera, ¿no? Logra pasar a Ocon con una maniobra muy bonita, pero se le va en la siguiente curva y pierde el puesto que acaba de ganar Antonelli, ¿no? Sí. Y me quedo con lo que dijo César con el primer stint, con la primera parte de la carrera. Creo que vimos lo más emocionante, así como Guillermo menciona, que hubieron 3 temas importantes al final que te la doy toda, pero no se dio ningún sobrepaso. Yo también estuve expectante, claro que sí con esos 3, pero lamentablemente ninguno lo consiguió. Vamos a decir que... Mira qué carrera hubiéramos tenido, Gonzalo, César, si se partía en lluvia y finalmente se terminaba secando la pista como que se secó. Entonces hubiera sido espectacular, claro. Hubiéramos tenido una hora en lluvia y 1 hora en seco. Hubiera sido lo mejor. O sea, qué pena que lo llevaron de esa manera, ¿no? O sea, y cuando yo decía que estaban matando la Fórmula 1, yo sé que dijiste que no pensabas esto. Claro, yo no soy tan directo en si lo están matando, pero sí conozco gente y he leído comentarios ayer donde decían no voy a ver la siguiente carrera, me molesta. O sea, realmente qué pena. Pero ojo que no tampoco hay que tirarle mucho la culpa a la dirección de carrera. También estuve viendo que después de Silverstone, después de lo que pasó y demás, los pilotos de hoy en día de la Fórmula 1 son también los que no están queriendo correr en lluvia, ¿no? Tienes los que dicen que sí, que son los 2 o 3 de arriba, o los que corren muy bien en lluvia, llámese Alonso, llámese Hamilton, llámese Max, y todos los demás, donde dicen que no se ve nada y que no se puede. Y si hablamos de seguridad, si bien esto que tenemos el halo y demás, recordemos que lo único que no se controla con la seguridad hoy en día, que es porque falleció en este circuito justamente Antoine Hubert, es porque cuando el carro se pone costado y tienes un impacto lateral es donde realmente hay problemas. Pero lo dijimos, no quiero ya redundar con lo que hablamos al inicio del programa, es un deporte de extremo, es un deporte peligroso y es lo que queremos, ¿no? Recuerdo, yo hace 40 años que veo Fórmula 1, desde los 8 años que yo veo Fórmula 1, y todas las carreras de Europa era ojalá llueva. O sea, siempre esa era la mentalidad de uno, ojalá llueva, y que nos priven de la lluvia de un circuito como Spa. Ni qué decir de la vergüenza del 2021, que creo que ha sido la vergüenza más grande de las últimas épocas de la Fórmula 1. Y ese sí fue un error grosso de Michael Masi, que siempre lo menciona César. Los que recién siguen desde hace poco la Fórmula 1, en el 2021 había lluvia, y para no tener que deberle plata a todo el público, decidió la Fórmula 1 salir a dar 3 vueltas. Con eso el reglamento te permitía tener medio puntaje y que se dio la carrera. ¿Te imaginas haber hecho un viaje de tantas horas, hoteles que son hiper caros? 3 vueltas con safety car, además. Sí, con safety car. Claro, con safety car. O sea, una vergüenza total, ¿no? Ahora, las imágenes que vimos televisadas de aquel momento, sí corría ríos de agua. Hay que reconocer que era un día particularmente mojado, había diluviado y había ríos de agua, cruzando el circuito, y en distintas partes del circuito, un riesgo alto de aquaplaning. Era riesgosa, yo creo que pudieron haberla postergado más que haber hecho este espectáculo de 3 vueltas. Y quería agregar que lo que estamos teniendo, coincido con Gonzalo, es una nueva generación de pilotos a la que sí le preocupa más la seguridad de lo que otras generaciones. Entonces, cuando tú dices que has visto Fórmula 1 hace 40 años, definitivamente has visto a varias generaciones, unas mucho más avesadas, mucho más arriesgadas que otras. Las generaciones actuales sí se están preocupando por la lluvia, y hay que agregar pues que el spray es ahora mayor de lo que era en aquella época. Ese accidente de Antoine Hubert ha dejado muchas marcas.
tiene dos muy cercanos que eran Pierre Gasly y Charles Leclerc, muy, muy cercanos a Antoine. Estuvo la madre en esta carrera. Entonces, muy emotivo, ¿no? Muy sí, duro muy verla, emotivo. ¿no? Duro. Entonces, sí puedo entender que hay un mayor cuidado respecto de la lluvia, pero si lo comparamos con lo que ha ocurrido, tú mencionabas Silverstone hace unos minutos, el propio Max decía en una de sus transmisiones de radio, esto está bastante mejor que el Silverstone. Claro. Entonces, hay también las teorías, el que ya empieza a meter el elemento político en esto que dice, a ver, un segundo, en Silverstone tenías a un Max preparado para seco y permitieron que se salga en lluvia. Aquí tenías a un Max preparado para lluvia y aguantaron la carrera para que se seque. Entonces, si uno le mete el ingrediente político y las conspiraciones, uno podría llegar a creer que se está conspirando, vale la redundancia, contra Max. Bueno, Seguro, yo no me creo parece que eso suceda, porque viene con tanta ventaja McLaren que ya prácticamente es imposible que Max pueda ganar este campeonato mundial, ¿no? Teorías de conspiración van a Sí, haber, van a haber siempre, ¿no? Pero lo que sí espero, ya que hablábamos de Michael Masi, espero que la FIA esté buscando un reemplazo para este Rui Márquez. No tengo nada contra él, pero quizá que le quedó el puesto grande. Y hay categorías como, por ejemplo, el WEC, ¿no? Que se corre pues bajo lluvia, categorías de la FIA. Por ejemplo, Le Mans, las 24 horas corres, no paras cuando hay lluvia ni nada, o sea, continúas simplemente, ¿no? Así que espero que pongan pues una persona más experimentada y que tome buenas decisiones. Yo creo que los pilotos, como más que la teoría de conspiración, ¿no? Hay quien le conviene en el momento y a quien no le conviene en el momento que se corra con lluvia, ¿no? Básicamente sí, no, es claro, eso, porque ellos de las categorías menores, como les digo, claro que es cierto que ahora con estos compuestos, digamos, de full wet y de intermedia se levanta un spray tremendo por la misma, digamos, configuración aerodinámica de los coches, de los carros. Se levanta bastante más spray, ¿no? Y por la misma, digamos, diseño de las llantas, la cantidad de agua que evacúan también es impresionante. Tú hablas de 85 litros por segundo, ¿no? 85 litros, creo que todos nos imaginamos lo que es una botella de 1 litro, de 2, 3 litros. Imagínate. Pienso en un bidón, pues son 4 bidones. Exacto, ¿no? 4 bidones de San Luis en un segundo, ¿no? Imagínate la cantidad de agua que botan, ¿no? Entonces, sí. Imagínate, pero bueno, claro. Así todos ellos están. Pero si estás hablando de lluvia y Guillermo habló de Leclerc y Gasly, que eran muy amigos de Antoine Hubert, ¿por qué no hablamos un poco de Spa? Porque cuando hablaste tú de Leclerc, lo primero que me vino a la mente es esa carrera de 2019 donde la gana, primera victoria. Donde la gana Leclerc y con el llanto, con las lágrimas en la cara, porque el día anterior había fallecido en la F2. Con el timón que decía Rip Tonium, ¿te acuerdas? Exactamente, sí, con el mensaje que menciona César. Creo que Spa nos ha regalado carreras memorables. Arrancamos el programa hablando de la carrera del 98, que no sé si fue el récord de haber terminado, con menos, creo que terminaron 4 o 5 solamente en aquel entonces. Bueno, la victoria de Panis en Mónaco creo que fue con 3 carros nada más, ¿eh? Ok, esa fue. Pero entonces, a mí se me hace el primer recuerdo que se me va a venir, creo que es en el 91, el debut de Schumacher, que se da aquí en Spa y que lo gana Senna, además, o sea, tener a dos de mis pilotos en una... Senna ganó esa carrera, debuta Schumacher. Bueno, Senna ganó en el 85, las 2 carreras que ganó en el año 85 fueron bajo lluvia. La primera, que bien recordó Guillermo hace un momento, en Estoril, que le sacó vuelta a todos menos al Boretto. Una carrera increíble. Y la segunda fue en Spa, ¿no? Su segunda victoria con Lotus fue en Spa y bajo lluvia. Si bien es cierto, no llovió durante toda la carrera, ni todas las zonas, digamos, estaban mojadas, porque Spa es un circuito tan grande. 7 kilómetros y medio. Un poquito más de 7 kilómetros, el único que tiene más de 7 kilómetros hoy en día. Y tiene esos desniveles, ¿no? Que te permite que en algunas zonas, digamos, no, por más buen drenaje que tengas, no se evacúe todo el agua. Tiene zonas por el microclima donde llueve y otras donde no llueve. Hay que ser realmente un gran piloto para poder interpretar el circuito y sacarle lo mejor, ¿no? Y en el año 92, seguro, que sí llovió, Schumi, al año de su debut, que bien recordamos en Jordan, al año siguiente estaba en Benetton, ganó su primera carrera, le ganó a Williams, que era tremendo vehículo, que así nomás no perdía, pero ese día llovió. Y entró en el momento oportuno a los pits y también lo ganó a Senna, que es especialista en lluvia. Fue, creo que, la única vez que yo recuerde que Schumi le gana a Senna bajo la lluvia.
Si bien es cierto por un tema también de momentos, pero carrera sí. memorable, ¿no? O sea, ese detalle. Después en el 2000, creo que lo hablamos, me parece, el episodio pasado, lo hablamos en interno, no recuerdo. Hakkinen. La pasada de Sí. Hakkinen, subiendo por Radillon después de Rouge. A Schumi con Sonta en el medio, claro. Estaba Sonta en el medio, agarró el rebufo y por la derecha los pasó a los dos. Creo que esa pasada fue, te queda en la memoria de Spa, ¿no? Y la sorpresa de Schumacher, porque se lo encuentra ahí. Schumacher quería volar tranquilo y no se dio cuenta que lo estaba pasando también. Sí, yo quería comentar que en los 70s no se corría en Spa, ¿no? Por el tema justamente de que la pista anterior era una pista de 14 kilómetros que pasaba justo por localidades que hoy tienen nombres de curvas, ¿no? Como era Malmedy, como era Stavelot, Blanchimont, ¿no? Que son Así curvas legendarias, ¿no? Se pasaban por esos pueblos y luego se recortó el circuito a un poco más de 7 kilómetros, como bien dijiste. Y en esa época se corría, me parece que en Nivelles, en un año en el 85, me parece que se corrió en Zolder también, ¿no? El Gran Premio de Bélgica. Sí. Ajá. Y bueno, más que nada también lo que quería comentar es sobre el año 2008, ¿no? Que hubo una batalla bajo la lluvia entre Hamilton y Kimi Raikkonen, que se andaban pasando por fuera, chocaron y hubo una descalificación, ¿no? Una carrera también memorable. Lo descalificaron a Hamilton, ¿no? Ganó la carrera, pero lo descalificaron, pues, ¿no? Sí, claro. Empezó la lluvia en plena batalla, digamos, entre ellos dos, y no tenían las llantas adecuadas. Entonces, así es, sí. Empezaron a deslizar los dos. Hay unas filmaciones maravillosas también. Bueno, agarro el hilo que hablaste de Hamilton, que claro, Mercedes fue su equipo que más lo vimos ganar, así que podemos seguir con Mercedes. Antonelli, la racha ya de lo bien que pudimos decir que era el rookie del año, creo que ya desaparece eso de ahí. Si vemos los números de las últimas 8 carreras, salvo el del medio que tuvo un tercer puesto, un desastre Antonelli en donut finish y en resultado final, ¿no? O sea, se nos desinfló el chico. No digo que sea un mal piloto, igual que Colapinto, que lamentablemente no está haciendo las cosas, pero bueno, Antonelli con el carro que tiene. Russell siempre se mantiene, es muy parejo en media tabla lo que está consiguiendo Russell, pero Antonelli, vamos a decir que no está, me da pena decirlo, pero creo que no está dando la talla. Bueno, yo te diría que no sería tan duro con Kimi Antonelli, ¿no? Si bien es cierto que las expectativas que algunos teníamos quizá que han bajado, pero sin embargo hay que tomar en cuenta, bien hablaste de Canadá que llegó al podio ahí, ¿no? Hay que tomar en cuenta que él también en Parque Cerrado hizo cambios y le hizo para cambiar la configuración a un setup cargado con más carga aerodinámica para piso mojado, ¿no? Eso también, digamos, le imposibilitó avanzar más, ¿no? Yo pienso que hizo una carrera decente, si bien es cierto que, bueno, ya bajó un poco la expectativa que se tenía, tampoco lo descalificaría, no diría que... No. Quizás sus resultados sí sean malos, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pienso que vamos a ver a un chico de 18 años que todavía tiene para ir... mejorando, ¿no? Además, si Toto ha apostado ahí, que es alguien que respira Fórmula 1 24 horas sobre 7, es porque este chico claramente tiene las cualidades para estar ahí, pero si vemos que desde su casa, desde Imola, que estuvimos juntos, César, no terminó, Mónaco 18, España no terminó, Canadá tercero, después no termina en Austria, no termina en Silverstone, y ahora puesto 16, dices, pucha, ya tampoco es que te queda mucha cartera por delante para defenderte, ¿no? Ahora, sí, bueno, vamos a ir viendo altibajos, ¿no? Vamos al auto. El auto no está bien. Es decir, como dices, Russell está logrando puestos, pero no está logrando competitividad. Es decir, si nos damos cuenta en las carreras en las que Russell logra ponerse quinto, sexto, hay un abismo entre él y el carro de delante. Esto se está repitiendo. Es decir, le clavan 33 segundos en una carrera, 16 en otra. Entonces, hay un abismo de diferencia entre Russell y el puesto anterior a él. Entonces, logra el resultado, logra los puntos, pero el auto no está caminando. El Mercedes no está yendo bien. Sí, bueno, y recordemos que estuvo segundo en el Mundial de Constructores y se cayó y pasó a tercero y Ferrari se afianzó bien en el segundo lugar, ¿no? O sea, está perdiendo esa lucha que tenían ahí, ¿no?
Podemos pasar ahora con Sauber, porque estuvimos hablando mucho de Bortoleto y de Hülkenberg las últimas carreras. Hülkenberg, que bien lo vimos el episodio pasado, había terminado en las últimas 6 o 7 carreras, había terminado mejor que como había partido. Bueno, llegó un momento que Hülkenberg no pudo agarrar puntos, no le fue bien. Vamos a decir que no le fue bien ni en quali, ni en sprint, ni en carrera. Y sin embargo, Bortoleto le fue bien en las 3, ¿no? Bortoleto pasó a la Q3, agarró, o sea, estuvo entre los 10 en el sprint, aunque no agarró puntos, pero estuvo entre los 10, y en la carrera termina puesto nuevo. Bien Bortoleto. Creo que Bortoleto, hablábamos de que quiere guardar su sitio en Sauber, y la verdad es que maravilloso ver que sigue ahí que sigue ahí en la lucha y no está y entrando en el mejor del resto, ¿no? Sí, siento que Bortoleto es un velocista, ¿no? Pienso que ya desde las categorías menores, digamos Fórmula 2, Fórmula 3, siempre ha mostrado que es un piloto muy rápido. Hay una victoria de él en la Fórmula 2 en Monza que parte del último lugar y gana, es increíble, y gana lejos todavía, ¿no? Y ayer le decía pues a su equipo, ¿no? Déjenme pasar porque no está logrando acercarse a, me parece que era Lawson. Y le dieron el swap position, exacto, además con, y le sacó con Hülkenberg, ¿no? Ni cerca de 10 segundos ¿no? a Nico, ¿no? Lo cual te indica de que es un piloto muy, muy rápido, y sí, es otro de los buenos rookies que hay. También sus resultados quizá al principio no lo respaldaban, tiene menos puntos que Nico hoy en día. Bueno, también Nico con el podio que tiene le sacó mucha ventaja, ¿no? Pero al fin y al cabo tenemos buenos rookies, siempre hemos hablado de Hadjar también. Bueno, Colapinto está en una máquina que no ayuda mucho, no podemos opinar mucho de él hoy en día, pero tampoco podríamos descalificar lo que hizo en el año 2024, o sea que creo que tenemos una generación de rookies. De rookies muy buenas, sí. Oliverman también, que el año pasado sacó puntos tanto con Ferrari como con el Haas, ¿no? O sea, tenemos una buena generación. Igual de quiero rookies, comentar obvio, algo que me gustó mucho de Bortoleto en esta carrera, fue que teniendo el mismo setup que Hülkenberg, manejó mejor las llantas, siendo Hülkenberg un piloto con mucho más experiencia, manejó mejor el tema del desgaste de las llantas, que Hülkenberg tuvo que entrar a boxes para cambiar el compuesto, para hacer la doble parada, mientras que no lo hizo Bortoleto. Eso también fue un elemento que digo, caray, que un rookie haya manejado mejor las llantas que un piloto tan experimentado y tan bueno, además, como lo es Hülkenberg. O sea, te doy 100% la razón. O sea, tenemos una buena camada de rookies ahora en la categoría, ¿no? Hay futuro. Sí, seguro que sí. Vamos terminando el programa, ya nos queda poco tiempo. El mejor del resto, Guillermo, tú dijiste que se lo dabas a Albon. Sí. No sé si tú, César, crees que hubo uno mejor del resto. No tenemos a Albon que quedó sexto, Lawson que quedó octavo, Bortoleto quedó noveno y décimo quedó Gasly, que son equipos que tienen menor motor y menor aerodinámica que los de adelante. ¿A quién se lo das tú, César, el mejor del resto? No, yo coincido con Guillermo, lo hablamos a la interna. Para mí Albon fue el piloto, no solo el mejor del resto, también pienso que su carrera fue magnífica. Yo lo pondría al nivel de Max y de Oscar Piastri, que no cometieron ningún error, ¿no? Digamos que para mí fueron los 3 mejores de la carrera. Perfecto. Y tenía un nuevo acá en la lista, tener un nuevo final en los programas de Apex F1 al Mango, que es que decíamos quién es el piloto del día y la puntuación de la carrera. No lo hemos hecho antes. Para mí el piloto del día, para mí fue Piastri. Piastri, lo que demostró desde la previa arrancar, el 0 errores, para mí se lleva el piloto del día. Y el puntaje de la carrera le voy a dar un pobre 4 por lo que me dio. Quiero escucharlos a ustedes, quién es el piloto del día y qué puntuación le dan a esta carrera, y de ahora en adelante seguir con esta tónica, ¿no? Guillermo. Piloto del día, me voy por Albon. Creo que lo de Piastri efectivamente no comete errores, pero creo que hay mucho del auto ahí. Entonces, si le quito el elemento auto, que no lo tiene Albon, hay que premiar el resultado que ha logrado Albon con un auto muy, muy inferior. Extraordinario, La carrera le pongo un 6 porque no creo que es culpa de la carrera, creo que es culpa de la gestión y de la dirección de la carrera el que no haya sido más interesante. Porque creo que lo que ocurrió en pista sí fue interesante, tuvo batallas que, como les digo, hasta las últimas vueltas, y aquí hay algo gracioso, como Spa tiene 7 kilómetros, 6 vueltas son 42, o sea que cuando faltan solo 6 vueltas,
solo 6 vueltas, todavía quedan 42 kilómetros de carrera, y eso es mucho. Entonces, al ver que eran 42, al notar que eran 42 kilómetros que todavía quedaban, sí tuve emociones altas en esos últimos 42 kilómetros, valga la redundancia. Le pongo un 6 a la carrera entonces. Una maravilla. Gracias. César. Bueno, yo piloto del día, como les dije hace un instante, para mí están al mismo nivel Alex Albon como Max y como Oscar Piastri, pero sin embargo lo voy a dar el piloto del día a Oscar Piastri por la relevancia que ha tenido esta victoria, ¿no? Es más, piloto del fin de semana, porque también en el sprint llegó a estar delante de Lando, ¿no? Y con respecto al puntaje de la carrera también, yo no podría ser tan mezquino y jalar a la carrera porque las primeras vueltas, digamos, cuando la pista todavía se estaba secando, me parece que sí hubo bastante acción en pista. Le voy a poner un 6 también. Y sobre la longitud del circuito también quería comentar algo que sucedió el año pasado. Se dan cuenta que siempre en Spa, ¿no? Al terminar la carrera entran con el tráfico en los pits, no hacen la vuelta completa y entonces no tienen mucha posibilidad de recoger lo que se llama el marble, que es el debris que queda de caucho que queda sobre la pista. Exacto. Y que eso es lo que hace que acumulen peso que se pierde. Y eso fue lo que originó la descalificación el año pasado de George Russell, que ganó la carrera, ¿no? Veamos también cómo ha caído Mercedes de un año para otro, ¿no? Claro que sí. Me escribió un amigo que sigue la Fórmula 1 desde hace pocos años y escuchó en la televisión que hablaban del crossover time cuando entró Hamilton. Y me escribió en el interno, me dijo, Gonza, ¿qué significa el crossover time? Así que aprovecho, si tenemos gente del otro lado, de explicarles el crossover time. Es el tiempo exacto en que un piloto entiende que pasar de llantas de lluvia a pasar al compuesto seco te va a hacer ganar tiempo y no perder tiempo. Generalmente los pilotos de punta siempre esperan que los de atrás lo hagan para no arriesgar, porque es un límite muy, muy chiquito entre que te beneficies o no. En este caso, Hamilton, incluso cuando lo entrevistan en el corralito, que fue el que hizo el crossover time, él dijo que lo hubiera podido hacer una vuelta antes, pero claro, es un feeling que tienen que tener los pilotos de saber que hay partes que aún están mojadas y en su cabeza darse cuenta que las partes secas le van a dar más ventaja o no para que en el tiempo tenga un mejor desempeño, ¿no? Bueno, este fin de semana también se corrió Fórmula 2, Fórmula 3. Recordemos que ya estamos llegando a la recta final del campeonato. Nos queda solamente Hungría, que es la próxima semana, y después Monza, y después se acabó el campeonato de Fórmula 3. Nos pasó más o menos lo que pasó en el 21, que cancelaron la carrera en la vuelta 2, se canceló, pusieron bandera roja en la Fórmula 3 y en el Feature Race. Así que bueno, Matías no pudimos verlo en carrera, lamentablemente. Vamos a desear suerte para lo que se viene. En la Fórmula 2, el chico Montoya, que lo estoy siguiendo mucho, no tuvo un buen desempeño, no sé si llamar buen desempeño, pero no tuvo buenos resultados esta carrera. El piloto paraguayo tampoco, creo que no fue un fin de semana típico para los latinoamericanos, pero bueno, vamos a desearle suerte en las 2 fechas que se vienen todavía, ¿no? Y sobre todo a Mati en Monza, ¿no? Sí. Alguno de nuestros seguidores podría estar ahí ese fin de semana. Bueno, vamos a hablar entonces de eso. Win te puede llevar a Italia para ver la Fórmula 1 en vivo. La última fecha de Mati en la categoría. Imagínate estar ahí escuchando los motores de cerca. Solo entra a win.pe, regístrate y si te cambias ahora mismo, multiplicas por 5 tus oportunidades de ganar. Solamente con registrarte ya estás participando. Y si te cambias, tienes 5 posibilidades de cambiar. Win.pe, únete al equipo ganador, al equipo más rápido. Bueno, con respecto a la team interna que tenemos, Rafael se la llevó con 3 puntos en empate con Guillermo. Gonzalo y yo sí blanqueamos esta vez. Y bueno, Hungaroring ya es este fin de semana. Rafa no está con nosotros en esta oportunidad, así que bueno. No haremos timba para no tener ventaja con él, ¿no? Bueno, muchachos, tuvimos nuestro primer programa a distancia por el tema de 28 de julio. Un programa típico, divertido, con el tema de los retornos de audio, micrófono y demás. Gracias por el esfuerzo de levantarnos en las vacaciones. Al público que está del otro lado, gracias por seguirnos siempre, gracias por seguir la comunidad. No se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, de suscribirse, de marcar la campanita, de seguirnos en nuestro canal de TikTok, en Instagram, de escucharnos en Spotify. Estamos muy contentos. Gracias a Win por acompañarnos en esta aventura y en este proyecto.
Gracias, Gonzalo. Gracias, César. Felices fiestas Gracias patrias a todos. De igual manera. Nos vemos en una semana. Cuídense. Así Feliz es. 28 y nos vemos, como dijo César, en Húngaro Ring la próxima semana. Un abrazo para todos del otro lado. Un Apex saludo. F1 al mango.